tengamos la bondad de buscar en el libro de Mateo, capítulo 5, para leer versos del 10 al 12. Dice así la palabra: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, gracias por esta tu palabra, bendícela, hazla entendible y sobre todo que podamos vivirla. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermano, esta es la última de las bienaventuranzas. Como todos ustedes saben, hemos estado dando las bienaventuranzas los domingos y nos corresponde esta última bienaventuranza. Y yo quisiera meditar sobre este tema porque es un tema bastante paradójico en el cristianismo, porque bueno, uno se pone a razonar y uno dice, bueno, parece casi incomprensible que dice aquí que una persona pueda estar perseguida, estar con persecución y al mismo tiempo tener felicidad. Son dos cosas que humanamente parecen contradecirse, ¿sí o no? Sin embargo, Cristo dijo que los perseguidos por causa de la justicia y por causa de su nombre son las personas que van a tener más alegría y más felicidad. Ahora, yo quisiera que nosotros entendiéramos por qué la iglesia tiene que ser perseguida o por qué la iglesia está siendo perseguida. Aquí dice Jesús, pone, por supuesto, pone una cláusula importante. Él dice, por causa de la justicia. ¿Sí o no? Es por causa de la justicia, por causa de Cristo. A ver, no es que nosotros seamos personas que nos gustan que nos den para sentirnos felices. Masoquismo, le dicen eso allá afuera, ¿verdad? No es eso. Una persona le preguntó a un pastor una vez, ¿verdad que cuando una iglesia es perseguida es feliz? Él le dijo no. Se lo dijo muy sabiamente, le dijo no. Cuando la iglesia es feliz, es perseguida. O sea, es todo lo contrario. Y yo creo que nosotros debemos entender este asunto. Porque hay quien se para en una esquina, dice dos disparates, le dan dos galletas y después dice, por causa de Cristo. Y eso no es lo que nos está enseñando este texto. Ahora, ¿saben por qué el cristiano siempre es perseguido? No es porque el mundo, y cuando digo mundo no hablo de la creación, cuando la Biblia habla de mundo, habla de sistema, o sea, el sistema creado en el mundo, que es el que gobierna, dice la Biblia, que el mundo está bajo el maligno. O sea, el mundo en sí no odia a los cristianos, el mundo odia a Cristo en los cristianos. El mundo odia la justicia de Dios en el cristiano. El mismo Cristo en Juan capítulo 15, en el verso 18 dice, si el mundo los odia, sepan que antes que a ustedes me odiaron a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero como no soy del mundo, por el contrario, yo los escogí, por eso el mundo los odia. Entonces, usted dirá, ¿será eso posible? ¿Será posible que cuando una gente en el mundo hace el bien, hace las cosas como a Dios le agrada, como hemos venido enseñando en todas las bienaventuranzas, será posible
que le pase todo lo contrario. Debería ser lo más bien diferente, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir una gran realidad, y yo quisiera que hoy, cuando estemos estudiando este pasaje, tú la tengas en mente. El mundo odia a la iglesia solamente en la medida que la iglesia está verdaderamente unida a Cristo. En la medida que la iglesia refleja el carácter de Cristo. Y parece como algo intencional, que Cristo, después que habla de los pacificadores, habla entonces ahora de esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque en la medida que tú reflejas las bienaventuranzas, o tú generas en tu vida, la vida de Cristo, el comportamiento que produce el Espíritu de Dios en tu vida como cristiano, al mismo tiempo estás generando una persecución contra ti. ¿Qué te parece? Y es por eso que yo quiero generar el análisis de este texto, porque este texto nos da varias lecciones que nosotros tenemos que comprender. Porque yo he visto personas que dicen, después que me convertí en cristiano, me empezaron a venir más problemas. Y no fue por el cristianismo, porque el cristianismo, cuando Cristo empezó a gobernar su vida, empezó a traer frutos gloriosos, de libertad, porque acuérdense que los judíos decían, somos libres, así dice la gente, somos libres, pero los tiene atado la pornografía, los tiene atado el mundo con su brillo, con sus empujes, con sus corrientes. Y no es libre nada, no es libre nada, porque si fuera libre, pudiera dar el brazo a torcer y no tuviera el problema que tiene en el matrimonio. O si fuera libre, pudiera perdonar, o si fuera libre, pudiera pensar sin estar retenido por ciertas influencias nocivas que el mismo mundo genera. Y es por eso que es bueno que uno medite en por qué la iglesia sufre esa persecución. Hay un texto, está ahí en Primera de Pedro, que siempre lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 1 al 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Bate ya el tiempo pasado de nuestra vida, para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatría, en los cuales les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Saben qué significa esta palabra ultrajan? Es muy entendible, creo que el español la digiere muy bien. Cuántas burlas, cuántos chantajes, cuántos menosprecios, cuántos bullying refleja una persona cuando dice, se acabó el pecado, no porque la persona dice, ya no voy a pecar más, porque no es así. A veces las personas creen que es así. Y por eso Pablo habla de la locura de la cruz. Porque a veces la gente cuando piensa en la cruz, piensa en un católico con un crucifijo grande aquí, ¿verdad? Y eso no, la cruz fue la manera en la que Cristo murió. ¿Para qué? Para justificar a todo aquel que en Él crea. Cuando tú abrazas esa manera en la que Dios ha provisto de la muerte de Cristo, que es la muerte que merecemos nosotros, pues por supuesto, tú abrazas esa muerte y si mueres bien, en vida, Cristo va a vivir en la tuya. Y a eso la Biblia le llama el espíritu de vida de Cristo. Entonces, no todos creen en Cristo de esa manera.
porque algunos lo que hacen es una readaptación a la religión. Y la gente dice, bueno, si hay que dejar de mentir, no miento, si hay que dejar de hacer esto, no lo hago, si hay que dejar esto, lo dejo. ¿Y qué pasa? Las personas van a sus lugares donde trabajan o donde estudian y dicen, no, ya yo soy cristiano, y le hacen el jueguito de aquel perro, no sé si ustedes, no me acuerdo cómo se llaman esos muñequitos, que se murió el toro y hacía falta un líder. Y el perro dijo, yo. El toro era un guardián terrible. Pero entonces, bueno, los muñequitos al revés, porque los perros son los guardianes, pero bueno, en los muñequitos. Pero entonces le dicen al perro, tú no puedes ser guardián. Y él dice, ¿por qué? Entonces sacan una pelotica, la empiezan a esticar y el perrito empieza a hacer así, tiran la pelotica lejos y para allá se fue el perrito corriendo. Pues así le pasa muchas veces a las personas. No entienden que la vida cristiana tiene que ver con eso, con un nuevo nacimiento, con la vida de Cristo en uno. Agarrar la cruz significa morir, literalmente la muerte que yo merezco, para que viva Cristo en mí. Para que viva Cristo en mí. Cuando Cristo empieza a gobernar mi vida, entonces van a venir los retos, te van a tirar la pelotica, a ver si tú corres. Y no solo te van a tirar la pelotica, van a venir tentaciones, van a venir burlas, van a venir, ¿por qué? Porque el mundo tiene una corriente fuerte, porque el maligno gobierna en este mundo. Y uno tiene que ser sensato y saber la naturaleza de esa persecución que viene para los que realmente son cristianos. Y créanme, la cuestión no es de pelotica. Hace poco escuché una noticia de la muerte de no sé cuántos cristianos en Nigeria, de mano de los musulmanes. Fuerte, fuerte. Y nosotros hemos visto, no solamente en noticias actuales, sino a través de la historia, que todo el que ha sido identificado con este espíritu ha tenido ataque. Los creyentes siempre fueron perseguidos. Una sola causa: no hay paz entre la luz y las tinieblas. No pueden existir ambos reyes, o sea, el gobernante de este mundo y el gobernante de los cielos. O es Cristo o es el príncipe de las tinieblas, pero no pueden haber dos señores, así dice Cristo. Siempre que la iglesia ha andado bien afinada con Cristo, ha tenido hostilidad, ha tenido persecución, y así lo dice Pablo: todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. No dijo alguno, dijo todo, o sea, todo el tiempo. Y tú encuentras a Pablo yendo de un lugar a otro. Cuando Pablo salió de Listra, dice la Biblia, que él volvió a las mismas ciudades, consolando a aquellas iglesias y confirmando a aquella iglesia. Y allí, creo que es en Hechos 14, 30 y pico, dijo: es necesario entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y es por eso que Pablo también dice que se nos ha dado, se nos ha concedido la gracia, escuchan, la gracia de sufrir por Cristo. O sea, no es solamente creer en Él, sino padecer por Él. O sea, es una gracia. Sufrir por Cristo es una gracia. Es un don inmerecido. Se cuenta que en los tiempos que estaban matando a los cristianos, en el siglo, a finales del siglo I, habían personas, el siglo II, en las manos de Nerón, se hablaba de Diocleciano. El cristianismo empezó a tener un renombre y una fama tremenda por la dignidad de los cristianos. Y era tanta que habían personas que decían: yo soy cristiano, porque quería pasar por ese momento del patíbulo, de tener que llegar allí también a ser muerto por Cristo. Y cuando llegaban allí, que le decían: rehusas públicamente, rehusas de Cristo o crees en Cristo.
las personas, eso lo cuenta, lo cuenta el libro que muchos hemos leído por ahí, el libro Los Mártires de Fox. Hay una parte en la que él narra eso. Las personas decían, no, yo no soy cristiano. ¿Por qué? Porque esto es una gracia, no es cualquiera realmente el que puede decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. De boca lo puede decir cualquiera. El problema es cuando está en medio de la persecución. Te lees el Nuevo Testamento, dice que los apóstoles, después que salieron del Sanedrín, que los golpearon, dice que se sintieron dignos de haber sido, de considerarse, de haber padecido por el nombre de Cristo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Te puedes imaginar eso? Yo recuerdo mis primeros pasos. Ustedes saben, uno sale de una gloria para otra gloria prácticamente, porque cuando uno ama al mundo, ama todo lo que brilla allá afuera, todo lo sensual, los deseos, como dice aquí Pedro que leímos ahorita, esas cosas que te desenfrenan. Y yo recuerdo los retos, los bullying, ya me he cansado de decir aquí que en aquellos tiempos estaba la novela aquella de Beato Salud. Me empezaron a decir, Beato. Ya hay muchos hermanos que se saben eso de memoria. Pero un bullying, un reto para mi fe. Pero yo me sentía digno. Yo decía, lo dicen ¿por qué? Porque me están viendo feliz. Me están viendo feliz. Porque cuando las personas ven que ellos no tienen un freno, que ellos no pueden parar algo, las personas se muestran, muy morales, muy éticas, profesionalmente, y tú las miras y hasta te da deseo de imitarlas, pero no las conozcas en su corazón. Porque yo recuerdo que yo era una de esas personas profesionales, éticas, y mi corazón empezó a tener temor, porque la carne, el deseo, la pasión, la concupiscencia que dice aquí Pedro, empezó a tomar control, y eso es como una bolita de nieve que se desprende de la punta de una loma, ¿verdad? Que cuando sale chiquitica, pero con el tiempo que va pasando, va agigantándose, y cuando llega a la base, acaba con lo que sea. Acaba con lo que sea. Y yo te digo, el que es creyente va a ser probado, y va a ser retado, y va a ser perseguido, y va a llegar al bullying, a la persecución, precisamente por esa identidad que tiene con Jesucristo. Y va a venir desde lo más cruel, desde lo más sanguinario, de lo más violento, hasta lo menos severo. Como por ejemplo, dice aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué? De mal contra vosotros mintiendo. No hay una cosa más terrible que la lengua. Es un fuego. ¿Sí o no? Que te inventen cosas. Que te inventen cosas. Que empiecen a decir cosas acerca de ti. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. Porque si no te pueden matar a golpes, si no está permitido, por ejemplo, hacerlo aquí en Cuba, pues van a empezar a denigrarte, van a empezar a usar la injuria. ¿Qué es la injuria? Bueno, maltrato de palabras crueles, escarnecedoras contra tu persona. Eso fue lo que le hicieron a Cristo los fariseos. Le dijeron que él era hijo de Satanás, era demonio. Ustedes se pueden imaginar a Cristo que le digan eso. Quiero decirle que cuando tú estudias historia del cristianismo, por Justino Mártir, que hay bastantes libros por ahí, tenemos nosotros, empezaron a comentar que como la Biblia dice, un niño nos es nacido y hijo nos es dado, y su nombre es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces ese niño vino al mundo y mandó a practicar la Santa Cena. La Santa Cena era recordar su muerte, y había que comer su carne y beber su sangre, que era
el símbolo, el pedacito de pan y el poquito de vino. ¿Saben qué empezaron a decir de los cristianos? Que eran caníbales, porque se estaban comiendo al niño. Porque como ellos andaban escondidos, porque el César quería matarlo, pues empezaron a inventar de ellos cuantas cosas se les ocurría. Fueron acusados de inmorales, porque como sus reuniones eran cerradas, ellos decían que hacían orgía, pero además hacían fiesta, no tenían en cuenta al César, que ellos lo consideraban un semidios. Entonces eran rebeldes, porque no adoraban al César y adoraban a Dios. Entonces, ¿cómo entenderlo? Entonces, la injuria era grande. Cuando Pablo predica en Atenas, tú puedes buscar el libro de Hechos, capítulo 17, y te das cuenta que le dicen palabrero. Ya oiremos a este palabrero. En el libro de Corintios lo llamaron impostor. O sea, hermanos, son cosas que yo lo digo de Pablo, pero ¿qué tal si lo usan contigo? ¿Verdad? Uno de los principios que tenemos entre nosotros, ¿cuál es? Hermanos, no podemos darle valor a nada subjetivo, porque la lengua es un fuego. O sea, si tú tienes una razón o tienes algo contra alguien, tú tienes que haberlo probado, tienes que haber hablado con esa persona y estar clara. Porque si no, no eres una persona justa, porque Jesús dijo juzgar con justo juicio. Entonces, hay que juzgar con justo juicio. No podemos tenerle credibilidad a las cosas subjetivas, de donde salgan, porque pueden salir del mismo infierno, y aquí lo estamos probando. Una de las causas de las persecuciones viene por ahí, hermano. También dice que usa la mentira. Dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, que mintiendo. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿no? El diablo va a alterar la verdad por donde venga. O sea, la mentira es la negación de la verdad o la ocultación de la verdad. ¿Cuántos cristianos fueron llevados a la hoguera sencillamente porque tramaron mentiras contra ellos? Para quitárselo de arriba. Vamos a hacer un registro a fulanito, vamos a inventarle una causa, vamos a buscarnos un testigo del mismo partido mío, y cuando vienes a ver, tienes arriba, ¡brr!, estás en la cárcel y ni te enteras. Eso era lo que pasaba ahí. Pues fulanito sí, fulanito está escondiendo a personas que lo andan persiguiendo para matarlo el César, y le inventaban cosas y lo mataban. O lo encerraban. O sea, esa es otra arma. Y lo digo para que no les coja de susto, porque estamos cerca, hermano, yo pienso, del momento que todos los creyentes están esperando en el mundo. Ustedes saben que el mundo musulmán está extendiéndose por España, por todas partes. Ahora mismo hay uno en Nueva York que quiere prohibir la práctica del cristianismo. Y todas esas cosas están profetizadas. Y aquí el texto está hablando de que una de las armas del mundo contra los cristianos es hablar mal. Mintiendo, dice el verso 11, mintiendo contra vosotros. Pero dice, por tanto, no se escandalicen. Si el mundo habla mal de ti, no te escandalices. Si te trata de denigrar, de deshonrar subjetivamente, no te escandalices. Porque ese es uno de los proyectos de la serpiente y de las características de la persecución. Ahora, vamos a ir a la causa. ¿Cuál es la causa de la persecución? Ahora, yo quiero que esto lo entendamos, porque cualquiera puede decir, no, esto me pasó por Cristo. Y acuérdense que la Biblia, el libro de Pedro, y si lo puedes buscar ahí en mi hermano, habla precisamente de que si nosotros sufrimos, no puede ser por maldito, no puede ser porque hayamos hecho algo que realmente
amerita la censura del mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. O sea, Pedro está claro. Trate de padecer, pero no por hacer algo mal hecho, algo que no le agrade a Dios. ¿Por qué? Porque eso le puede atraer a usted sufrimiento. Y nosotros sabemos que tristemente cuando la gente habla de la iglesia hoy, lo habla con tono de burla. Y para nosotros eso es doloroso. ¿Saben por qué es tan doloroso? Porque muchas veces cuando las personas están hablando de la iglesia, lo están haciendo cierto. O sea, están en lo cierto. Porque estamos viviendo tiempo difícil. Mucha falta de integridad. Y este tipo de sufrimiento no es el que está incluido aquí en las bienaventuranzas. Porque pareciera ser que ser cristiano en estos tiempos no es sinónimo de ser una persona íntegra. Y muchas veces las personas se producen su propio sufrimiento. Porque a veces las personas se producen su propio sufrimiento. Tú dices, David, se le murieron los hijos se rebelaron contra él, pero te das cuenta que algo provocó eso, o sea, él se provocó ese sufrimiento. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, el verdadero arrepentimiento, la verdadera persona que honestamente delante de Dios abre su corazón, dice como aquel ladrón que estuvo al lado de su compañero en el infortunio, verdaderamente nosotros merecíamos esto. Uno tiene que saber la diferencia que hay entre la persecución que uno tiene y los males que uno se busca. Porque hay sufrimientos que uno pasa en la vida que no son por ser bienaventurado. La Biblia habla de Saúl que cometió grandes pecados contra Dios y al final ¿qué hizo? Se lanzó contra su propia espada. Y hay muchas personas que sufren y se tiran sobre su propia espada. ¿Por qué? Porque ellos se han provocado su propio sufrimiento. Porque son cosas que han sido causadas por ellos mismos. O sea, no está aquí incluido en la bienaventuranza. Entonces, esto es importante notarlo. Lo otro, que uno, por supuesto, no puede dar lugar a sufrir para ser notorio a los demás. ¿Recuerdan cómo escribe Pablo allí en la carta de 1 Corintios? Él dice, si alguno es capaz de dar su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, dice, nada es. Para darle de comer a los pobres, dice, y no tiene amor, nada es. ¿Qué me está diciendo eso, hermano? Que yo no me puedo aprovechar de las motivaciones, de esas motivaciones para sentirme bienaventurado, si al final yo lo que quiero es un aplauso. Y alguien, dice Pablo aquí, es posible que sea capaz de eso. De los mayores sacrificios, incluso del martirio, para ganar fama, para ganar reputación. Pero esto sabemos que es una motivación errada. Entonces, hermano, ¿por qué sufrir? ¿Quiénes son estos perseguidos? ¿Quiénes son estos perseguidos que está hablando aquí el verso 10 y 11 de Mateo capítulo 5? Porque aquí Jesús nos está diciendo y nos está dando una distinción. Bienaventurados los perseguidos. Y está usando un lenguaje aquí, hermano, generalizado.
¿Saben quiénes son? Esos que está hablando ahí Mateo son los pobres de espíritu, son los que lloran, son los mansos de corazón, son los misericordiosos, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son los pacificadores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de todo el Sermón del Monte. Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Vamos a ser perseguidos y vamos a ser personas que nos van a escarnecer cuando tú encarnas el carácter de Cristo. Cuando tú encarnas el carácter de Cristo, el mundo no va a aceptarte a ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú sencillamente vas a ser un obstáculo para los proyectos del mundo. Yo recuerdo jóvenes que se convertían y ya empezaban a tener problemas. No porque ellos le hicieran daño a nadie, es porque ellos no se sentían con toda la libertad, porque había alguien que no corría en el mismo desenfreno de disolución. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí de los apóstoles. Léete los libros de historia. Por ahí hay libros que tenemos en la biblioteca que son de inspiración, que te pueden ser de mucho provecho. Te van a decir cómo murió Santiago, hermano de Juan. Este hombre fue pasado a filo de espada por Herodes, después de ser preso 9 meses. Pablo lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Andrés fue crucificado, lo amarraron en la cruz para que su muerte fuera lenta. Y así, Pedro fue el que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, porque Pablo fue decapitado por Nerón. Y Juan fue llevado a la isla de Pasmo. Y así también los demás discípulos, Tomás y los demás fueron martirizados. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran considerados la escoria de todos. Entonces, yo les quiero hacer conciencia de esto por una sola razón. Hermanos míos, estamos viviendo tiempos muy distintos. Cuando yo predico un mensaje como este, tal vez no tiene cabida en la ilusión, en la mentalidad que se ha forjado en muchos creyentes hoy. ¿Saben por qué? Porque hoy los creyentes quieren ser estrellas. Estamos fabricando celebridades. Y créanme, donde quiera ver tarimas, luces a todo color, Got Talent. No sé si han visto eso ahora. ¿No? Los creyentes de hoy tienen todo lo que tiene el mundo. Es como que es para atraer al mundo. Cuando más bien el Evangelio vino para salvarnos del mundo. Recuerden, cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de cosmos. Estoy hablando del sistema. El sistema del mundo que está forjado por el mismo anticristo. Que es un sistema de vida en el pecado, en la maldad. Y a lo mejor alguno está diciendo, no, yo soy como Cristo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, yo soy como los apóstoles. Pero no está pensando en esto que estamos hablando. Porque si tú le dijeras, a ver, ¿quién fue Pablo? No sé si ustedes han visto por ahí muchas veces las presentaciones de los pastores que van a predicar. Y con ustedes el apóstol o el superapóstol, ¿verdad? ¿Qué hubieran dicho de Pablo? El que estuvo con reyes, el que estudió a los pies de Gamaliel, el mayor evangelista del siglo que ha hasta resucitado, el apóstol estelar. O sea, se presenta muchas veces a los creyentes como héroes, como estrellas, como astros, como cosas grandes, cuando en realidad es un servidor, o debe ser un servidor de Cristo. Cuando tú ves a Pablo presentándose al mismo, él no lo haría así. ¿Cómo lo haría él? Vamos a buscar ahí, segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 23, en adelante. Miren esto.
Dice así, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en los desiertos, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pero miren este hombre, cómo describe su vida, hermano. Cómo recibió calumnia, cómo recibió persecución, cómo, o sea, no estaba en las tarimas, no estaba allí en las luces, no estaba de la manera atractiva que se quiere traer a la gente al otro mundo. Al otro mundo, porque digo muchas veces, digo con dolor, las iglesias son motivo de burla porque no están en el padecimiento realmente por ser cristianos, sino que se ha inventado otro tipo de cristianismo. Se ha ideado otra forma de vivir la vida cristiana que a la gente le gusta, porque es una manera moralizada que a la gente le gusta, sin matar la carne, sin darle muerte a la carne, al yo, al ego. Ahora vamos a leer el verso 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por qué? Por causa de la justicia. Bienaventurado por el que es perseguido, ¿por qué? Por causa de la justicia. Noten aquí la contradicción. El mundo no te va a perseguir por causa de tu error, no te va a seguir por causa de tu falla, no. Cuando el mundo vea un pecado en ti, él va a decir, no te preocupes, no tengas problemas. Cuando el mundo vea en ti una falla de carácter, te va a decir, no, tranquilo. Es que todos somos pecadores, todos estamos en la carne. Que hasta cierto punto, quiero decirte, todos, aunque no vivimos en la carne, estamos en ella. Eso es cierto. Pero el mundo no es por eso que te va a perseguir. ¿Por qué es que dice Jesús que te va a perseguir? Por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque tienes hambre y sed de justicia, como leíamos o como lo estudiamos en la anterior bienaventuranza. Es por eso, porque hay, hermano, un conflicto entre sistemas de valores que son irreconciliables. Un cristiano, hermano, no debería sufrir por errores, y eso, por supuesto, no le va a traer gloria a Cristo, ni va a ser un motivo de alegría, ni de bienaventuranza. Si a ti te botan de la escuela por fraude, eso no le va a traer a Cristo ninguna bienaventuranza. Ni puedes decir que por eso te están persiguiendo, ¿verdad? Más bien eso nos tiene que dar vergüenza. Pero cuando se practica la justicia, cuando el espíritu de vida de Cristo es el que actúa en ti, ya ahí los valores no se negocian. Yo recuerdo una vecina que en ese tiempo yo fumaba, ella fumaba, vamos a ver quién deja primero el cigarro. Y bueno, siempre ganaba ella, pero ese tiempo, después la volví a coger, pero ese tiempo me convertí al evangelio y créanme, hermano, se acabó el cigarro. Se acabó el cigarro. Porque Cristo empezó a vivir en mi vida. Pude experimentar el verdadero arrepentimiento. Y yo le voy a decir algo. Un verdadero cristiano que se ha arrepentido glorifica a Dios en su vida. No es un problema de negarse, no es un problema de estar diciendo, no, el cristiano no hace esto, no hace lo otro. ¿Recuerdan la pregunta del joven al anciano?
le decía el joven al anciano, ¿verdad que el cristiano tiene que negarse? Y él le decía, no, el problema no es negarse, es terminar dándole la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, de alguna manera, tú vas a ser hostilizado, tú de alguna manera vas a ser criticado, de alguna manera. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, ya no andas en el mismo desenfreno de disolución. Que está en el mundo no te va a reconocer nunca el desenfreno. Nunca. Él te va a decir, no, yo me controlo. Cuando la carne toma el control, como decía alguien, cuando esa bestia se para en dos patas, que son las pasiones, ¿verdad? Ahí es donde se pierden los matrimonios, ahí es donde las personas pierden oportunidades grandes en la vida. Como decía alguien, yo pude haber tenido hijos, pero no hice el tratamiento porque es que me gustaba el chicote. Triste, ¿verdad? Ya era anciano o ya era una persona mayor y decía, como me hubiera gustado tener mis hijitos. Pero en ese momento, ¿quién le iba a decir a él que él tenía un desenfreno? Nadie. No, él controlaba el chicote. Es verdad. Es verdad. Él nada más chicoteaba los fines de semana. Pero el problema es que no podía chicotear para tener hijos. ¿Entienden? Bueno, en Cuba chicote es beber. No vaya a ser que en otro país sea otra cosa. Lo digo por las redes, ¿no? Y así hay personas que creen que realmente practican la justicia. Entonces, yo voy a repetir ahora lo que el mundo ataca. Hermano, el mundo no odia al creyente, odia a Cristo en el creyente, odia a Cristo en su pueblo, en su iglesia. Cuando Cristo es una realidad en tu vida, entonces empiezan los conflictos, entonces empieza el ataque. Porque hay personas que saben mucha doctrina, pero al diablo no le importa que tú tengas o sepas bastante doctrina. Eso no le importa. El conflicto está cuando el Espíritu de vida de Cristo empieza a actuar en tu vida y te hace vivir la ética de Cristo. Por eso yo concuerdo con esa idea que decía el pastor. Cuando tú eres fiel, entonces es que vas a ser perseguido. O sea, el asunto no es que seas perseguido, porque tú puedes ser perseguido y no eres fiel. Pero cuando tú eres fiel vas a ser perseguido. Porque nunca va a existir, escúchame, una relación amigable entre el mundo y la iglesia. Y preocúpate, esto puede ser un medidor para ti. Cuando tú puedas estar entre el mundo y tú no sufras persecución, ponte a pensar en qué cristianismo tú tienes. A ver, yo no tengo enemigos, me llevo bien con todo el mundo hasta cuando no sea cristiano. De hecho, algunos me quieren muchísimo, quisieran estar conmigo para arriba y para abajo. Pero hay un conflicto siempre. Hay un momento que no quisieran andar conmigo. Hay un momento que se les echa a perder la torta, como dice, porque ya no pueden conciliar nuestros valores con los valores de ellos. Entonces, esto es algo que uno tiene que valorar. ¿Cómo son tus relaciones con el mundo? Pues cabes ahí perfectamente. No es que seas simpático. No es que seas simpático, no seas simpático. No. En la medida que tú tienes un vínculo con Cristo y caminas en esa ética, ahí van a venir los problemas. Ahí van a venir los problemas. Ay, ¿ves la religión apóstata? ¿Qué pasa con la religión apóstata? La religión apóstata está en los brazos del anticristo. La religión apóstata es aquella que se ha separado de la Escritura.
Y en los tiempos de Cristo habían personas ya así, autoridades políticas que influían en la religión de los judíos. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Fueron los romanos? No, fueron los judíos aprovechando a quién, al poder. ¿Y qué pasó? Que cuando la iglesia apostató y se puso en el lugar en el siglo IV que no le correspondía, esa iglesia se institucionalizó. Y esa iglesia luego que vino la reforma, persiguió a los cristianos. Y esos que se separaron incluso de la iglesia, persiguieron luego a los otros que decían que eran cristianos, porque esos ya se habían alejado de la verdad. Y si tú sigues toda la historia, tú te vas dando cuenta de toda la estela de sangre que ha quedado en la historia, producto que a esta realidad. Y países como por ejemplo China actualmente, países como, por ahí hay un libro que se llama Torturado por Cristo, que fue la vida de un cristiano en uno de los países comunistas en Rumanía, en aquel tiempo. Y por ahí hay historias en nuestro propio país, en los años 70, la OMA, que eso no se le puede olvidar a nadie. Ahora está un poco más abierto, pero en aquellos tiempos las iglesias tenían que tener un paraván para que no vieran quién estaba adentro, porque podía ser cuestionado o en la escuela o en el trabajo. Y eso ha sucedido, hermano. La Biblia dice, bienaventurados. ¿Quién? Los que son perseguidos por causa de la justicia. Y es importante, hermano, porque quisiera que viéramos que aquí hay una forma de enfrentar la persecución. Él dice, bienaventurado, el verso 12, dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, regocijaos y alegraos, dice, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Presten atención, exáltense de alegría, regocíjense, hermano. Aquí está hablando de algo que para nosotros tiene que ser un hecho, y es esta satisfacción, porque esta fue la reacción que hubo en los apóstoles cuando fueron azotados allí en el pretorio por hablar de Cristo, que los castigaron y salieron contentos. ¿Por qué? Porque se habían sentido dignos. O sea, enfrentemos ante los incrédulos esta situación con vergüenza, no con mal humor, no como una niña gritona, herida, no como alguien que lame sus propias heridas, no, hermano. Ni con estoicismo, porque a veces hay gente que dice, me voy a poner fuerte, no me va a importar lo que me digan, y por dentro está echando humo. No. La alegría indecible, ¿cuál es, hermano? Que esto es la marca de todo el que se ha convertido a Cristo. Esta ha sido la marca siempre. Este sufrimiento por la verdad. O sea, este sufrimiento tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa, hermano? ¿Cuál es la alegría triunfadora? Que esto también se lo hicieron a los profetas antes que a nosotros. Personas que se identificaron con Cristo. Personas que fueron incluso asesinadas, que fueron torturados y no se vengaron, nunca odiaron, nunca retribuyeron. Porque dice la Biblia, mía es la venganza. O sea, esto es una de las cosas importantes. Así tenemos que aprender a enfrentar estas situaciones. Lo otro, con un discernimiento profundo espiritual. ¿Por qué? Porque la persecución siempre va a revelar la sinceridad de un cristiano. Hay personas que niegan a Jesús. Y yo creo que eso es un reto. Una de las cosas que debes tú tener en tu vida es ese discernimiento, donde tú entras, donde tú vives.
con los amigos que tienes, con las personas que conviven a tu alrededor. Y lo otro, la gran recompensa que tiene esta persecución. ¿Cuál es la recompensa? Es una recompensa divina. Regocijaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestra recompensa es grande en el cielo. ¿Saben por qué? Porque nuestra recompensa, cuando tú eres cristiano de verdad, no viene de lo que está a tu alrededor. Dios la pone adentro, porque Cristo empieza a obrar desde el centro de tu vida. O sea, no está afuera, está adentro. Y eso es lo que debe brillar en tu corazón, en mi vida, es la lealtad a Cristo, la oportunidad de demostrar que le soy fiel, que le amo. Hay un señor llamado Policarpo, no sé si te lo has leído en la historia, que lo cuestionaron, pero ven acá, tienes tan viejo, renuncia a Cristo. Y él dice, 86 años llevo siéndole fiel, nunca me ha fallado. ¿Cómo yo voy a dejar las moradas eternas ahora en estos momentos? Y es lindo porque cuando tú eres fiel, siempre contamos el testimonio del hermano Arthur cuando le robaron la bicicleta y le pusieron unas piedras allí al lado de su cama. La chichi, como decía mi hermano que no está aquí, la chichi, porque la tenía linda. En esos momentos, las bicicletas más bonitas que había, la gente le ponía el ojo. Y le robaron la bicicleta, le dejaron unas piedras allí al lado de la cama. Cuando él se despierta, él le dijo, gracias Señor que me guardaste, aquí estoy vivo. Y nadie lo oyó hablar de la chichi. Y ahí tú te das cuenta. Tú te das cuenta que ese hermano pues tenía una pasión por lo que hacía, una visión clara de lo que estaba haciendo. O sea, eso no le quitó su gozo, no le quitó su paz. Y así pasa con los hermanos que son fieles. Así pasa, prepara una bendición para otras personas. Muchas conquistas de fe que hoy entre los hermanos nosotros tenemos es porque otros precedieron el camino y han servido de ejemplo. Pero otros atrás, cuando tú vas atrás, echas el rollo para atrás, encuentras personas muriendo, derramando su sangre en grandes batallas. Todo el mundo dice Martin Luther King. Y habla de Martin Luther King, pero bueno, ¿y con qué acabó Martin Luther King? Con el racismo en los Estados Unidos. ¿No? Y todo el mundo habla del tiro que le dieron y todas esas cosas, pero él tuvo un logro en lo que quiso, ¿sí o no? Y los cristianos realmente tenemos ese precedente de hermanos fieles. Por eso nos interesan los modelos. Nos interesan esos hermanos jóvenes, nos interesan esas mujeres solteras, nos interesan esas personas que han pasado por esas situaciones terribles, pero Cristo se ha manifestado. No me canso de mencionar a esa mamá que en un accidente perdió 3 hijos. Y yo fui a consolarla y cuando ella me habló, me dejó sin palabras. Porque ella me dio consuelo con lo que me dijo. O sea, no la vi derrumbada. Eso crea un precedente. Es una de las cosas gloriosas que tiene la actitud de una persona que ama a Cristo. Entonces, hermano, yo quiero que hoy de algún modo Dios a través de estos versículos puedan inspirarnos, puedan enseñarnos no solamente que hay retos, hay recompensas. Y por supuesto, la recompensa más grande está allí en el verso 12. Dice, regocijad y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Sí, así persiguieron a los profetas, así persiguieron a los que fueron anteriores a nosotros. Pero ¿qué dice? Es grande en los cielos. Todo no termina aquí.
y la vida se va así. Y nosotros tenemos una causa por lo cual vivir y morir. Cuba está siendo escenario de una hecatombe en todas las áreas, económica, política, ahora epidémica, ¿verdad? A nosotros no nos queda de otra que decirle a Dios: Señor, fortaléceme, porque esa es la que nos queda, ¿verdad? Que el cielo se acerque. Siempre decimos: Señor, que tú estés aquí, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No lo dice así Cristo? Y yo quisiera que eso fuera una consideración práctica. Que eso fuera una consideración práctica. El impío, el que no conoce a Dios, es capaz de sufrir por cosas banales, por cosas pasajeras. Yo pregunto, ¿no deberíamos nosotros sufrir por nuestro Redentor, aquel que dio su vida por nosotros? ¿No deberíamos nosotros estar preparados para honrar a Cristo? Sea la situación que sea, vivamos como estemos viviendo. Tú dirás: estoy tal vez en una situación de pobreza, estoy pasando el momento más duro de mi vida. Si tú lees la Biblia, te vas a encontrar a Cristo sin recostar su cabeza, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Describir, hermano, el sufrimiento de Él por causa nuestra es algo incontable, o sea, no hay palabra. Léete Isaías 53 y vas a encontrar la descripción de un Cristo que nos amó hasta la muerte. Pregunto, ¿has sido tú traicionado por amigo? Cristo fue traicionado por Judas, alguien que estuvo muy cercano. Fue acusado de ir contra la ley, contra el tiempo en que vivía, porque fue acusado de ir contra el César, acusado de estar endemoniado, acusado de escarnio. Ahora, quiero que entendamos esto. Todos vamos a padecer, todos de alguna manera vamos a tener un sufrimiento, pero el sufrimiento es pasajero. Dice Pablo que ¿cómo es que dice Pablo? Esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hermano, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño del dolor, no importa la persecución y el tamaño de la persecución, dice Romanos 8, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que se apegan a Él. Bienaventurados los que tienen a Cristo como sistema de vida. No a la carne, sino a Cristo. Yo sé que hay muchos que no comprenden esto de la carne ni nada de eso. Aquí discipulamos, instruimos a las personas. Si alguno quiere ser instruido, pues ahí puede ver al hermano Oscar para darle su nombre, para comenzarlo a instruir, para que comprenda, porque no me gustaría hablar con toda esta nomenclatura religiosa que muchas veces no le entra a las personas que nunca la han escuchado. Pero bueno, instruimos para que puedas entenderla. Pero bueno, también creemos que el Espíritu de Dios puede convencer, puede hablar a lo más profundo del ser. Incluso puedo hablar de una cosa y el Espíritu ministrar otra. Yo quisiera que en esta mañana, de algún modo, esta bienaventuranza sea parte de nuestra existencia. Poder entender, poder llegar al final de las bienaventuranzas. Comprendiendo, por supuesto, todas las anteriores, ¿verdad? Y decirle a Dios: Señor, no me importan los retos. Tú fuiste fiel, yo quiero ser fiel. Tú diste tu vida por mí, yo quiero dar mi vida por ti. Amén. Padre, gracias por esta mañana.
Tú conoces esta audiencia y aún la que nos escucha por las redes. Señor, si tú fuiste capaz de dar a Cristo, oh Padre, ¿cuánto más no nos vas a dar con Él? Ven a glorificarte en nuestras vidas. Ven a mostrarte, Señor, con poder, con gloria. Que podamos tocar a nuestro hermano y que cuando toquemos a nuestro hermano podamos tocar a Cristo. Que Él pueda venir como sistema de vida, a dar fuerza, a dar poder, a glorificarse. Ven, Señor. Necesitamos esos hermanos valientes. Necesitamos esos precedentes llenos de gracia. Estos bienaventurados que son perseguidos por causa de la justicia, que padecen, pero que también, Señor, reciben el reino de los cielos. En el nombre de Cristo, amén y amén.